Bienvenidas, bienvenidos, estimados estudiantes. Mi nombre es Bernie Sala Solano. Soy licenciado en Enseñanza de la Matemática y egresado de la Maestría en Planificación Curricular de la Universidad de Costa Rica. Y además de trabajar en la UCR, trabajo como docente en la Cátedra de Didáctica de la Matemática de la UNED. En este video vamos a estudiar algunos conceptos relacionados al tema de diseño curricular y etapas del diseño e implementación del currículo. Esto como complemento a las lecturas que ustedes han venido desarrollando de los dos primeros temas de la asignatura, en los cuales abordamos los conceptos básicos de currículo, enfoques, fuentes y fundamentos curriculares. Entonces vamos a hacer una breve reseña de este tema de diseño y enfoques curriculares. En primer lugar, tenemos que recordar del primero de los temas de la asignatura que el currículo es un concepto polisémico. Esto quiere decir que tiene varios significados o acepta varias concepciones. ¿Okay? Si recuerdan de lo que estudiamos en el primer tema, las concepciones más tradicionales o más antiguas del término currículo se refieren específicamente al diseño del documento como tal, lo que entendemos como el plan de estudios, ¿okay? De una carrera, de un ciclo educativo, etc. Otras concepciones más actuales, más contemporáneas, definen el currículo como un proceso formativo y como un proyecto formativo. Entonces, ese documento donde se plasman esos objetivos, contenidos y demás, es la versión escrita de ese proyecto que abarca más allá que ese documento como tal. Desde esta perspectiva, que es la que vamos a abordar en esta presentación, vamos a quedarnos con la segunda de esas versiones. Para nosotros, el currículo es una propuesta teórico-práctica de experiencias de aprendizaje básicas, es decir, lo fundamental que debe saber una persona para culminar un proceso de formación en algún nivel. Esas experiencias de aprendizaje deberían ser diversificadas e innovadoras, las cuales en la escuela, en colaboración con el entorno, deben ofrecer al alumnado para que consiga el máximo desarrollo de capacidades y dominio de competencias que le permitan integrarse satisfactoriamente en su contexto, logrando una sociedad democrática y equitativa. Bien, esta definición la tomamos de Casaba en el 2012 y tenemos dos elementos importantes acá. Lo que mencioné, que el currículum, perdón, lo vamos a entender como un proyecto educativo y no solamente como un documento escrito, ¿verdad? Lo segundo, que en ese proyecto educativo no está solamente involucrada la escuela, entendiendo escuela como tanto primaria como secundaria, ¿okay? El sistema educativo en general, sino que también en ese proyecto educativo está involucrada la sociedad. Y esto es lo que vuelve tan complejo el concepto de currículo, porque esas demandas, tanto internas como externas de la escuela, es lo que hace que el currículo a veces sea muy contradictorio. Y lo que se dice en la práctica, o en la teoría más bien, no se logra en la práctica. Todos esos elementos tienen que ver con el diseño curricular. Partiendo entonces de esta perspectiva, donde vemos el currículo como algo dinámico, como algo activo y como un proyecto y un proceso y no como un documento escrito, es que vamos a continuar analizando las etapas del diseño curricular. Bien, antes de entrar de lleno en cuáles son esas etapas del diseño curricular, tenemos que tener claro que al haber tantos autores, tantas perspectivas diferentes en lo que se refiere al currículo, tanto en su concepto como en su implementación, no hay una única receta, es decir, no hay una única forma o un autor o grupo de autores que te digan estos son los pasos que debes seguir para el diseño e implementación de un programa educativo, de un programa de curso, una carrera, etcétera, sino que esos modelos se van estructurando en diferentes momentos históricos a partir de diferentes necesidades. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando consultamos la literatura sobre diseño curricular es que hay variedad de modelos para el diseño. Y esos diferentes modelos proponen diferentes etapas. A grandes rasgos, algunas de ellas son similares, pero otras de ellas van variando, depende de la necesidad del momento histórico en el que se desarrollan esos modelos. Otra cosa importante es que estos modelos de diseño curricular se basan en los diferentes enfoques curriculares que ya ustedes estudiaron también en una de las temáticas anteriores de la asignatura. Entonces, estos enfoques, depende de cómo yo vea ese currículo y depende de cómo vea las necesidades y las demandas, digamos, sociales en el momento, también van a generar diferencias en la forma en la que se organizan y se llevan a cabo estos procesos de diseño curricular. Entonces, lo primero es no hay una única forma. ¿Okay? Sin embargo, en todos ellos, el propósito es el mismo,
El propósito de un proceso de diseño curricular es facilitar a las instituciones, léase primaria, secundaria, universidad, instituciones de formación técnica, etcétera, facilitar la elaboración de propuestas, de planes y programas de estudio. En última instancia, todo se traduce a la construcción de ese documento escrito que plasma esa visión, esa filosofía y ese modelo de formación que tenemos atrás. Entonces, de eso se trata. Con esto en mente vamos a ver algunas diferentes etapas del diseño curricular. Tenemos entonces dos puntos de vista, como mencionaba, el punto de vista clásico y el punto de vista actual. ¿Por qué es importante hacer esta salvedad? Porque si nosotros estudiamos algunos autores clásicos, que obviamente van a ser un poquito más viejitos en el tema del currículo, las etapas que ellos plantean son diferentes y terminan con la elaboración de ese documento escrito que nosotros entendemos programa de estudios. Las visiones más actuales o las visiones contemporáneas más bien inician con ese proceso de elaboración de ese documento. Y el diseño curricular trasciende esa primera etapa de ese diseño y va hacia la parte de puesta en práctica, que es lo que llamamos concreción, y luego evaluación de esa propuesta para retroalimentar el proceso. Entonces, desde el punto de vista clásico, básicamente tenemos dos etapas. Primera, el diagnóstico de necesidades. Si nosotros, por ejemplo, vamos a diseñar una carrera nueva en una universidad, o si vamos a diseñar un plan de estudios nuevo para alguna asignatura en secundaria, ese plan de estudios nuevo, esa carrera nueva obedece a necesidades específicas sociales. ¿Por qué se actualiza el plan de estudios de matemática en el 2012? Bueno, porque resulta que el plan de estudios anterior no cumplía con ciertas demandas y necesidades del momento presente en el que estamos y por eso se ve la necesidad de plantear un nuevo programa. Igual cuando se hace una actualización de un plan de estudios o se crea una carrera nueva en una universidad que antes no existía. Es porque las demandas sociales hacen que se necesite profesionales o gente especialista en esa área. Entonces, desde el punto de vista clásico, comenzamos con ese diagnóstico de necesidades y una vez hecho ese diagnóstico de necesidades, el proceso culmina con la elaboración del documento escrito que entendemos como programa o plan de estudios. ¿Okay? Eso desde el punto de vista clásico. Desde el punto de vista actual tenemos tres etapas. La primera etapa es la planeación. Básicamente esta planeación incluye estas dos del diagnóstico y elaboración, pero el proceso de diseño curricular desde esta perspectiva más moderna, más contemporánea, no termina con la elaboración de ese documento. Es necesario llevar ese documento a la práctica, aplicarlo, como dice uno, correr de alguna forma ese currículum, esperar que las personas comiencen a llevar ese programa de formación, que pasen por la carrera, que pasen por los diferentes niveles del plan de estudios de primaria y secundaria y ver qué sucede en la práctica, para luego hacer un proceso de evaluación. Y un proceso de evaluación no de los aprendizajes de esos estudiantes, aunque eso sí es parte de, pero un proceso de evaluación a nivel más amplio y más general, que nos permite evaluar el currículo como tal, que nos permite evaluar si ese plan de estudios que nosotros diseñamos, a la hora de ponerlo en práctica, efectivamente, primero, está cumpliendo las necesidades para las cuales se diseñó y segundo, si a lo largo del tiempo esas necesidades siguen siendo las mismas o varían y si el plan de estudios responde a esas necesidades o hay que hacer ajustes. ¿Okay? Entonces, veamos que desde la perspectiva actual, el proceso de diseño curricular se entiende también desde una forma más amplia. ¿Okay? La elaboración de ese documento es apenas el primer paso. Entonces, ¿dónde vemos nosotros esto, por ejemplo? Bueno, en la carrera, en las carreras universitarias que son acreditadas, como en el caso de enseñanza de la matemática de la UNED, se diseña un plan de estudios, pero ese plan de estudios se va modificando año con año, se van haciendo cambios en los objetivos de los cursos, se van haciendo cambios en la metodología, se van haciendo cambios en las lecturas, en los mecanismos de evaluación, en los instrumentos de evaluación e incluso se van haciendo cambios a nivel macro, digámoslo así, en toda la carrera, porque se van abriendo cursos nuevos, cerrando cursos, cambiando contenidos de diferentes cursos, etcétera, cambiando cursos de ciclo, entre otras cosas. ¿Okay? Entonces a eso es ese proceso de evaluación. Y actualmente se entiende como un ciclo, no es que evaluamos y ya ahí terminó el proceso. ¿Por qué? Porque como el currículo busca responder a las necesidades sociales, conforme va pasando el tiempo, esas necesidades sociales también van evolucionando. Entonces eso hace que este proceso de planeación, concreción y evaluación no sea un proceso lineal. Una vez que llegamos a la evaluación, volvemos de nuevo, ajustamos. ¿Verdad? Entonces las carreras, por ejemplo, acreditadas, les mencionaba, están en ese proceso constante, más o menos cada 2 años, cada 3 años, depende, este, están sujetas a reanalizar y reevaluar
todos esos procesos que son curriculares a fin de cuentas. Bien, con esto en mente y teniendo lo que mencionaba hace un momento de que no hay una receta o una única serie de pasos para diseñar un proceso o para pensar más bien o llevar a cabo un proceso de diseño curricular, en la siguiente diapositiva vamos a ver algunos de los pasos, ubicándonos entonces desde la perspectiva actual, que es la contemporánea y la más apropiada para el caso. Aquí en este esquema tenemos entonces las etapas generales del diseño curricular, como mencionaba, entendiendo el diseño como ese proceso cíclico, ¿ok? Y que nunca acaba realmente. Es un proceso que se da una vez que llegamos a la etapa final de evaluación, nos devolvemos a la planificación, a ver qué hay que ajustar, qué hay que corregir, qué sirve, qué no funciona y echar a andar de nuevo todo el proceso. Entonces, podemos hacer desde esta perspectiva una clasificación o una separación en tres grandes etapas. Dentro de esas tres grandes etapas, que son la planeación del plan de estudios o la planeación del currículo, digámoslo así, la concreción del currículo y la evaluación del currículo. Esas son a grandes rasgos, según diferentes autores. Este esquema lo he tomado sintetizando diferentes puntos de vista. Según diferentes autores, entonces, estas son las tres grandes etapas de ese proceso de diseño curricular. Entonces, cada una de ellas, a su vez, se divide en diferentes subetapas o submomentos. Incluso en la práctica puede ser, como les menciono, que muchas de ellas se estén dando simultáneamente. Puede ser que en este momento, mientras el plan de estudios de la carrera de enseñanza de la matemática de la UNED está en una etapa de concreción porque ya está operando, se están dando los cursos, hay estudiantes que están pasando por ese proceso, simultáneamente hay procesos de evaluación que comienzan y simultáneamente hay procesos de planeación y de repensar esos cursos, esas asignaturas y la malla curricular como tal a partir de procesos de evaluación previos. ¿Okay? Entonces, teniendo en mente esto, siempre son simultáneas las cosas, hacemos la separación por una cuestión de análisis teórico, pero se pueden dar las tres cosas simultáneamente. Desde esa perspectiva, entonces, el proceso de planeación implica tres grandes subprocesos o tres grandes elementos o pasos. El primero, el diagnóstico de objetivos y perfil. Okay, cuando nosotros diseñamos una carrera en una universidad o cuando nosotros diseñamos un plan de estudios para estudiantes de primaria o de secundaria, no podemos comenzar diciendo, bueno, vamos a meter contenido solo porque sí. ¿De acuerdo? Lo primero que uno tiene que hacer es un diagnóstico. Ese diagnóstico implica ver qué necesidades hay a nivel social, tanto a nivel social como a nivel personal. Porque en tesis de principio, un buen currículo, un currículo pertinente busca empatar esas cosas. Nosotros no podemos formar personas solamente para que se desenvuelvan en su trabajo a costa de sus proyectos y su realización personal como seres humanos integrales. Tampoco podemos pensar solamente en la realización personal sin satisfacer las demandas sociales en términos laborales y demás. Entonces, la primera etapa es ese diagnóstico, específicamente ese diagnóstico de qué es lo que queremos, ese ideal de ser humano que queremos formar, que mencionábamos en las primeras temas de la asignatura, tanto a nivel individual como a nivel social, me permiten establecer una serie de objetivos. Ok, nosotros queremos lograr esto, esto, esto y esto cuando estamos formando o a partir de ese modelo de ser humano que nosotros perseguimos o queremos formar. A partir de esa definición de objetivos, entonces nosotros definimos un perfil, que es un perfil de salida. Okay. Si nosotros queremos lograr estos objetivos, eso implica que la persona que pase por ese proceso formativo, le hace la persona que termine el primer ciclo, el segundo ciclo de educación general básica, el tercer ciclo, que termine diversificada o que termine una carrera universitaria, va a tener un perfil de salida. ¿Qué quiere decir ese perfil de salida? Bueno, ese perfil de salida implica que la persona que terminó esa etapa o ese proceso va a tener ciertos conocimientos, ciertas destrezas, ciertos valores, ciertas competencias, inclusive llamamos actualmente, ciertos saberes que le van a permitir desenvolverse. ¿Okay? A partir de ahí entonces tenemos nuestros objetivos y nuestro perfil de salida, llamémoslo así. Una vez que tenemos ese perfil de salida definido y claro, la lógica es que entonces debemos comenzar a pensar qué contenidos, qué temas, qué destrezas vamos a fomentar en ese proceso de formación para que el estudiante adquiera esas destrezas. ¿Okay? Entonces pasamos al segundo submomento de la etapa de planificación, que es la selección de organización de contenidos. Y cuando hablo de contenidos no me refiero solamente a contenidos conceptuales. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos formando a alguien en un curso de matemáticas,
no es solamente entender el concepto, por ejemplo, de función. Hay una serie de prácticas, hay una serie de conocimientos, no solamente conceptuales, alrededor del concepto de función que queremos que ese estudiante maneje cuando termine, por ejemplo, el 10º año. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí hacemos esa selección de contenidos y una vez que tenemos definida esa selección de contenidos, procedemos a seleccionar y organizar las experiencias de aprendizaje y de evaluación de los aprendizajes. Es decir, si nosotros ya tenemos definidas cuáles son todos esos saberes que debe tener una persona una vez que termine ese proceso formativo, vamos a organizar en cursos primero, diferentes cursos, que pueden ser los ciclos lectivos en el caso de una primaria o secundaria, o pueden ser los cursos de un plan de formación en el caso de una carrera universitaria. ¿Okay? Organizar esos contenidos a lo largo de diferentes cursos, seleccionándolos de manera y organizándolos de manera que cada objetivo, o perdón, más bien cada contenido obedezca a uno o un grupo de objetivos y que la metodología que se desarrolle en ese curso o en ese proceso de educación responda a los objetivos que se tienen. De la misma forma, los procesos evaluativos busquen determinar y de alguna forma cuantificar también en qué medida se logran esos objetivos que se determinan. Entonces, esta última parte que llamamos selección y organización de experiencias de aprendizaje, básicamente lo que entendemos como la redacción o la estructuración del plan de estudios. ¿Okay? Y así terminamos nuestra primera etapa. Una vez que terminamos nuestra primera etapa de planeación, decimos, bueno, ya aquí tenemos el programa, el plan de estudios. Ya sabemos qué queremos que sepa el estudiante, ya sabemos, o más bien, ya sabemos qué perfil de salida queremos, ya sabemos qué necesita el estudiante para lograr ese perfil de salida y ya sabemos cómo operacionalizarlo. En la versión tradicional, el proceso terminaba ahí. En la versión contemporánea, que como les digo es un poco más amplia, desde eso pasamos ahora a una segunda etapa. Ya tenemos el diseño, ya tenemos nuestro bebé ahí, recién nacido, que es nuestro proyecto, nuestro plan de estudios. Ahora vamos a poner ese plan de estudios en práctica para ver cómo se va desarrollando. ¿Okay? Entonces, eso implica dos etapas. ¿Okay? Primero, que lo podemos ver ejemplificado muy bien con la aplicación de los planes de estudio de matemáticas actuales. En el 2012, cuando se hace el cambio, en buena teoría por lo menos, hubo un proceso de instrumentalización para lograr esa aplicación. ¿Qué quiere decir ese proceso de instrumentalización? Bueno, en tesis de principio, cuando se hizo el cambio en los programas de estudio de matemáticas, hubo un proceso de formación a los docentes, porque no es solamente, aquí está el programa, mire, cambiaron contenidos, álgebra estaba en 10º y ahora se ve álgebra desde 9º, antes estadística se veía solo en algunos años, ahora se ven todos los años, no, ¿ok? Hay que pasar por un proceso de formación a todas las personas involucradas, en este caso instituciones educativas, docentes, padres de familia, los mismos estudiantes, para explicar y que el docente esté preparado para aplicar esa implementación. ¿Okay? Entonces, un proceso formativo que se desarrolla de diferentes formas según la institución, donde primero se prepara el docente, no solamente en cuanto al cambio de contenidos, porque vean que es una parte muy pequeña del diseño, ¿verdad? Sino también en cuanto a qué objetivos obedece este plan nuevo, cuáles son las metas a largo plazo que se quiere lograr, cuáles son los cambios metodológicos que implica eso en clase, cuáles son los cambios evaluativos. En el caso del programa del Ministerio de Educación Pública es muy claro, porque antes, posiblemente, el propósito de los programas anteriores era formar con base en contenidos, el centro, y lo que queríamos lograr era que el estudiante saliera con una serie de dominios en cuanto a contenidos matemáticos. Una vez que se hace la reforma curricular, esa visión cambia y no solamente cambia en cuanto a los contenidos que se ven en séptimo, octavo, en nivel, un primero, segundo, tercer trimestre, no, eso es una parte de ese cambio, pero ese cambio obedece a que hay un proyecto de formación diferente. Ya el centro o el propósito fundamental de formar a un estudiante no es que salga manejando un montón de contenidos, sino que esos contenidos sean la excusa para desarrollar procesos matemáticos, competencias matemáticas. Bueno, ese cambio que implica a su vez cambios en la metodología y cambios en la evaluación, no se logra de la noche a la mañana diciéndole al docente, tome, aquí está el programa nuevo. ¿Okay? Hay que pasar por un proceso de sensibilización, de reeducación de los docentes para que logren entender la profundidad de la implicación de ese cambio y luego obviamente ponerlo en práctica. En términos prácticos, estar preparados no solo para comprenderlo, sino para llevarlo a la práctica. Eso es esta primera etapa entonces, todo ese proceso de formación y de reeducación de las personas involucradas, porque no es solamente docentes, sino también padres de familia, estudiantes, directores, etcétera,
Esa es la primera etapa de la concreción. Una vez que ya todas las partes involucradas están, digamos, empapadas de todo lo que implica ese cambio curricular, ahora sí, vamos a llevarlo a las aulas. ¿Cómo convertimos eso o cómo lo traducimos a algo que se pueda enseñar y llevarlo a la práctica? Entonces aquí está la segunda subetapa o el segundo submomento de este proceso de concreción, que es propiamente la implementación del currículo en las aulas. Terminamos así con la segunda etapa y una vez o incluso durante ese proceso, conforme se va dando ese proceso de concreción, lo ideal es también a la vez desarrollar procesos de evaluación. Esos procesos de evaluación, como les menciono, idealmente tienen que ser continuos. O sea, no vamos a esperar, en el caso de los programas de estudio de matemática, que un grupo de estudiantes entre a primer grado de primaria y luego pase 11, 12 años de su educación formal y cuando estén un décimo o décimo año, decir, ahora sí vamos a evaluar para atrás todo lo que pasó, porque probablemente ya no haya mucho que hacer con esa primera generación que salió. Por eso la evaluación tiene que ser continua. Entonces, mientras el estudiante va pasando por ese proceso formativo y mientras el currículo se va poniendo en práctica, se van dando diferentes procesos evaluativos. Y no estamos hablando solamente de los exámenes que se le aplica al estudiante en el aula, sino se evalúa el currículo como tal. Precisamente en esa línea trabajan las pruebas estandarizadas, que además de determinar la promoción de un estudiante o nuevo bachillerato, por ejemplo, en noveno que se aplican las pruebas PISA, esas pruebas internacionales lo que buscan medir, entre otras cosas, es el nivel de logro de ese currículo que se está aplicando. Entonces, ok, se evalúa no solamente el aprendizaje de los estudiantes, también se evalúa el currículo como así, sus componentes. Los objetivos siguen siendo pertinentes, ok, sí o no, bueno, que hay que ajustar. Las metodologías que estamos usando para lograr esos objetivos siguen siendo válidas, sí o no. Hay nuevas metodologías que incorporar ahora que avanza tanto la tecnología, o no. Más bien algunas no están funcionando. Bueno, ¿cómo ajustamos eso? Los contenidos que estamos desarrollando siguen siendo apropiados para lograr los objetivos que tenemos. Okay. Y luego, finalmente, la evaluación que estamos desarrollando las clases permite realmente determinar el nivel de logro de esos aprendizajes, ¿no? Okay. E inclusive, más allá de eso, bueno, el estudiante que pasa por todo este proceso realmente se encuentra listo para sumergirse en esa sociedad a la que se supone, para la que se supone que estamos formando o no. Okay, y a partir de ahí se van haciendo todos los ajustes necesarios. Okay, entonces, a grandes rasgos, recapitulando diferentes autores, esas son las tres grandes etapas del diseño curricular: planeación, concreción y evaluación, cada una de ellas con diferentes subetapas y desarrollándose de manera cíclica. Eso es muy, muy importante no perderlo de vista. Bien, otro elemento que es importante clarificar es de qué hablamos cuando nos referimos a los niveles de implementación del currículo. ¿Okay? Niveles de implementación del currículo quiere decir a qué nivel se está poniendo en práctica ese programa o ese plan de formación. ¿Okay? La teoría nos habla a grandes rasgos de tres niveles: a nivel macro, a nivel meso y a nivel micro. ¿Okay? Yo coloqué ahí un nivel arriba del nivel macro, que ya vamos a explicar por qué. Primero vamos a hacer una breve descripción de los tres niveles que menciona la teoría. Okay. La teoría nos menciona de que la implementación curricular, o más bien un programa de estudios, un plan de formación, se implementa a nivel macro cuando estamos hablando de su puesta en práctica a nivel nacional. Por ejemplo, okay, si estamos hablando de los programas de estudio de matemáticas que están vigentes actualmente, ese proceso de diseño curricular y de su puesta en práctica comenzó a nivel nacional, a nivel de todo el país. Hubo una serie de personas que se reunieron desde las instancias centrales del Ministerio de Educación Pública para decidir qué características iba a tener el nuevo plan de estudios, qué metodología iba a ser la prioritaria, dándole al final preponderancia a la metodología de resolución de problemas a partir de diferentes políticas y investigaciones internacionales, qué contenidos iba a haber en los diferentes niveles, qué contenidos se mantienen, qué contenidos se quitan, qué contenidos se incluyen respecto a los programas anteriores, cómo se organizaron esos contenidos a lo largo de los diferentes 11 años de la primaria y la secundaria. Eh, Todas esas decisiones son decisiones curriculares que afectan el nivel macro, ¿okay? Porque tienen que ver con esa implementación a nivel de todo el país. También a nivel macro se generan políticas. Ustedes saben que
Actualmente el Ministerio de Educación Pública tiene una política educativa y una política curricular que van de la mano y que son el marco de referencia sobre el cual se trabaja en todo el país, independientemente incluso del tipo de institución. ¿Ok? Entonces, todas esas decisiones son decisiones que tienen que ver con la implementación curricular a nivel macro. ¿Ok? A partir de ahí, pasamos a un segundo nivel, un nivel medio o nivel meso, que tiene que ver con el nivel institucional. ¿Ok? Retomando el ejemplo de los programas de estudio. Si bien los programas de estudio están pensados para que sean lo suficientemente abiertos y flexibles, para aplicarse en cualquier parte del país, no podemos negar que también cada institución tiene sus particularidades y esas particularidades obedecen a un montón de variables, ¿verdad? Desde la ubicación de esa institución educativa no es lo mismo las características de una institución educativa en el Valle Central, en San José, que una institución educativa en una zona rural en Guapiles, por ejemplo. ¿Okay? La disposición de recursos, el tamaño de la institución, la cantidad de estudiantes, el entorno social, las características de esos estudiantes relacionadas a las comunidades donde viven, por ejemplo, el tiempo que tengan libre para, por ejemplo, estudiar, ir al colegio, o estudiar después del colegio en sus casas, u otras actividades que tengan que hacer, todos esos elementos influyen. ¿Ok? Entonces, no se puede nada más llegar y decir, bueno, esto es lo que dice el ministerio, vamos a aplicarlo tal cual. Una vez que llega al nivel institucional, la institución, la dirección junto con las diferentes instancias institucionales desarrollan un plan institucional usualmente anual. Entonces, en ese plan se contemplan todas esas particularidades de la institución y se proyecta cómo se va a trabajar durante el año en los diferentes programas de estudio de las diferentes asignaturas. ¿Okay? Eso es a nivel meso, todas esas decisiones que se toman a nivel institucional. ¿Cómo se adapta eso tan general que dice el Ministerio de Educación Pública a las particularidades de cada una de esas instituciones? ¿Okay? Ya en ese nivel meso los docentes tienen un poco más de injerencia, un poco más de posibilidad, digamos, de meter la mano en ese diseño, porque en los colegios hay departamentos de las diferentes asignaturas. Entonces, por ejemplo, probablemente habrá un coordinador de matemáticas que junto con los coordinadores de las diferentes asignaturas y eh, el director o directora de la institución colaboren a construir ese plan institucional. Entonces, ya ahí el docente sí tiene un poco más de injerencia en cuanto al nivel meso de implementación del currículo. Y finalmente, el nivel micro es cómo se implementa eso que dice el gobierno, que dice el Ministerio de Educación Pública a nivel nacional que hay que aplicar, eso que dice la institución que va a enmarcar cómo se aplica eso en nuestro colegio, en nuestra escuela, cómo lo llevamos nosotros como docentes a cada una de nuestras aulas. ¿Okay? Cómo organizamos nosotros esos contenidos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública tiene ahora las plantillas de planeamiento donde nos indica qué temáticas y qué contenidos o habilidades hay que cubrir por mes. Entonces ustedes ingresan a la caja de herramientas y descargan la planificación, la plantilla de planificación de febrero, por poner un ejemplo, y en febrero dice, en febrero, séptimo año, en matemáticas hay que ver esta y esta habilidad. Y viene una lista de habilidades que hay que cumplir durante el mes asociadas a una serie de contenidos. Cuando ustedes organizan sus clases de manera que ustedes calendarizan y dicen, bueno, en febrero vamos a cubrir estas habilidades, vamos a dedicar por ejemplo, no sé, 2 semanas esta primera, una semana estas otras tres y la última semana estas otras dos. ¿Okay? Y vamos a desarrollarlo de manera que de esas 6 lecciones o 5 que tenemos por semana, depende del nivel, vamos a dedicar tanto tiempo al abordaje del tema, a la introducción del tema, usando la metodología de resolución de problemas, lo que ustedes diseñen. Vamos a dedicar tanto tiempo a prácticas de repaso, vamos a dedicar tanto tiempo a las evaluaciones. ¿Okay? Todo eso, cuando ustedes hacen toda esa planificación de aula que ustedes hacen, están en un nivel de implementando el currículo ese que tenemos general en un nivel micro, a un nivel de salón de clase. Y aquí es donde se dan la mano la parte de currículo con la parte didáctica. ¿Okay? Esa planificación, ese planeamiento didáctico que ustedes hacen para organizar esos contenidos, esas habilidades a lo largo de un mes y así durante todo el año, ¿okay? Eso es el nivel de implementación micro del salón de clase. Entonces ahí es donde los docentes obviamente tenemos más poder de decisión en cuanto a cómo acomodamos esas cosas. Probablemente nosotros no podemos decir, tal vez sí, no sé, depende del nivel de flexibilidad que tenga cada institución. Probablemente nos es más difícil decir, bueno, es que los contenidos de matemática que están en febrero, no me va a dar chance de verlos en febrero, entonces voy a dedicarles 2 meses.
Tal vez estemos un poco más restringidos en eso, pero dentro de lo que hagamos en nuestra aula, sí tenemos un poco más de poder de decisión, digamos, en cuanto a cómo implementamos ese currículo. Incluso ahora que estamos en contexto de pandemia, muchas veces nos pasa que, bueno, no nos da tiempo por la naturaleza o por las características de la institución, no nos da tiempo de cubrir todos los programas o de cubrir a cabalidad todo el programa de matemática, entonces comenzamos a seleccionar contenidos y decir, bueno, no, prefiero dedicarle a esto, que yo sé que estamos viendo en noveno, que yo sé que lo van a necesitar más en décimo, que tal vez esta otra cosa. Todas esas decisiones tienen que ver con la implementación curricular a nivel micro. Devolviéndonos entonces, ¿por qué hablo de un nivel superior o más arriba del nivel macro? Porque resulta que actualmente también hay instituciones u organismos internacionales que tienen injerencia, en alguna medida, en las decisiones curriculares de los países, o por lo menos orientan esas decisiones. Por ejemplo, la UNESCO, que es la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, define o sugiere a los países algunas líneas de acción para lograr, por ejemplo, currículos más equitativos, currículos más igualitarios y propuestas curriculares y propuestas formativas que más bien rescaten y traigan de la mano a esas comunidades vulnerables o grupos sociales que tienen ciertas desventajas. ¿Sí? Entonces, todos esos lineamientos, aunque muchos de ellos no son de carácter obligatorio, todos esos lineamientos orientan las decisiones curriculares que se toman a nivel nacional. Entonces lo pongo arriba porque esos organismos tienen peso, incluso muchas de las decisiones que influyeron, por ejemplo, en la forma como se organizan los programas de estudio en matemática y otras asignaturas, tienen que ver con sugerencias, con recomendaciones o con lineamientos dictados por ese tipo de instituciones. ¿Verdad? Ahora que el año pasado Costa Rica ingresó también a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, este tipo de instituciones, de organismos internacionales, a los que ingresamos en tesis de principio para que nos brinden la colaboración e impulsar el desarrollo del país, también determinan ciertas líneas de acción en cuanto a la aplicación de programas de estudio. Por ejemplo, las pruebas PISA tienen que ver también, que es un diagnóstico que hacen todos los países miembros de la OCDE, ¿verdad? También de alguna forma influyen en las políticas nacionales. Entonces, por eso lo pongo como un nivel de implementación más arriba de las políticas nacionales. ¿Okay? Entonces, a grandes rasgos, tenemos el nivel superior o por encima del nivel macro, organismos internacionales que definen políticas eh, sobre educación a nivel macro, esas políticas nacionales, a nivel meso, cuando hablamos de políticas institucionales y a nivel micro, la implementación del currículum ya propiamente a nivel de aula, que es lo que nos atañe más directamente como profesores. Bien, continuando en esta última etapa de la evaluación del currículo, para hacer un amarre tal vez con el siguiente video, un concepto clave cuando hablamos de la evaluación del currículo. ¿Qué evaluamos realmente cuando evaluamos un currículo? Bueno, evaluamos el nivel de pertinencia que tiene dicho currículo. ¿Okay? Y cuando hablamos de pertinencia, nos referimos a la calidad del currículo y la calidad educativa. ¿Okay? Cuando hablamos de calidad del currículo, implica que haya congruencia. ¿Congruencia en qué sentido? Bueno, congruencia entre los diferentes elementos de ese currículo, que haya una congruencia entre lo que dice la práctica, entre lo que dice la teoría que estamos queriendo lograr y lo que estamos haciendo en la práctica. ¿Okay? Entonces, si hay discrepancias o no hay consistencia o congruencia entre una cosa y la otra, estamos hablando de que ese currículo no es pertinente. ¿Okay? Podemos hablar también de congruencia entre los diferentes elementos del currículo. ¿Verdad? Un currículo no es pertinente cuando los objetivos dicen una cosa, pero los contenidos no me llevan a lograr esos objetivos. O las actividades de mediación, las actividades de aprendizaje, no me llevan a lograr los objetivos. Si nosotros, por ejemplo, los objetivos implican en determinada asignatura, en determinado nivel, que el estudiante desarrolle procesos de análisis, de razonamiento, de argumentación, ¿okay? Pero resulta que la metodología de clase lo único que fomenta es la memorización y la repetición, no podemos decir que desde los elementos del currículo ese currículo es pertinente. O si la evaluación no me permite determinar el nivel de logro de esos aprendizajes. También debe haber congruencia entre el diseño, o sea, lo que dice el documento escrito, que es la primera etapa de ese proceso de diseño curricular, ¿no? Lo que dice ese programa de estudios y lo que hacemos a la hora de aplicarlo.
que dice la implementación, que muchas veces es lo que pasa y el discurso que tienen muchos, el descontento que tienen muchos docentes, ¿verdad? Que bueno, sí, el currículo, el programa de matemática dice muchas cosas y dice que hay que promover estas destrezas y que no sé qué, pero a la hora de la práctica no estamos logrando llevar eso a la realidad. Entonces, si el diseño dice una cosa, pero a la hora de implementar nosotros estamos haciendo otra, no hay congruencia, por tanto, no hay pertinencia. ¿Ok? E igualmente, a un nivel más amplio, que haya congruencia entre lo que plantea la escuela, esas necesidades sociales que nos demanda el entorno y las necesidades individuales. Si nosotros no logramos equilibrar esas tres situaciones, ¿verdad? Entonces el currículo tampoco es pertinente. Ven que en todos los programas de formación dice que se busca que el estudiante se adapte a las necesidades sociales, se ajuste a su entorno, se logre desenvolver y realizar como persona y satisfacer sus necesidades. Pero la pregunta es, ¿realmente en la práctica estamos logrando eso? En una institución específica, en nuestra labor como docentes. ¿Okay? Todos estos elementos tienen que ver con el concepto de pertinencia curricular. La presentación de ahorita la terminamos acá. El concepto de pertinencia curricular lo vamos a profundizar en un próximo video, pero como les mencionaba al principio, la idea entonces de este primer video era dejar un poco más claros esos conceptos relativos al proceso de diseño e implementación curricular. ¿Okay? Creo que hasta acá hemos cumplido bien con ese propósito. Si les comparto por acá las referencias que consulté para la elaboración de este video. Este documento, también la presentación, va a estar disponible para ustedes en formato PDF con vínculo a los enlaces. Entonces, para que si la necesitan y quieren complementar un poco, profundizar un poco más en este tema, ahí les quedan las lecturas para que les puedan consultar. De mi parte sería eso. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la disponibilidad y quedamos a la orden.